En este episodio, el fin del turismo. Entonces, quienes se van, sufren, ¿no? Porque añoran estar en la comunidad, quieren comer lo que hay en la comunidad, quieren escuchar la música de la comunidad, quieren hacer la vida como si estuvieran en la comunidad, pero ya no están. Quienes se quedan a vivir fuera de la comunidad, digamos en Estados Unidos sobre todo, pues sus hijos ya no los van a entender porque ellos son educados de una manera distinta en escuelas que no tienen nada que ver con su cultura. Este episodio se grabó en un par de lugares que suelen tener una señal de internet muy deficiente. Por ello, la calidad del audio es deficiente, aunque audible y comprensible. Hemos hecho todo lo posible para corregir el problema en postproducción, pero lamentamos decir que nuestros oyentes tendrán que escuchar con más atención esta vez. Gracias por su comprensión. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos al podcast del fin de turismo. Conversaciones sobre la wanderlust, el exilio y la hospitalidad radical. El podcast existe y persiste en un modelo de economía del regalo, lo que significa que cualquier persona en cualquier lugar puede escucharlo independientemente de su situación económica. Sus apoyos garantizan que se mantenga así, libre de anuncios y muros de pago exclusivos para miembros. Permite que mis compañeros y yo dediquemos una gran cantidad de tiempo a este proyecto bilingüe para pagar los programas, el equipo y la labor que hacen posible el podcast. Para ofrecer su apoyo, puede suscribirse a mi Substack en chrischristu.substack.com. Eso es chrischristu.substack.com. Ahí tendrás acceso a todos los episodios del Fin de Turismo en español y inglés, así como a mis escritos sobre ecología cultural, viajes, comida, psicodélicos y ecología de medios. También se pueden apoyarnos dejando una reseña en Apple o Spotify, compartiendo el podcast con su gente y siguiéndonos en las redes sociales a través de @TheEndOfTourism. The End of Tourism. Finalmente, me gustaría agradecer a Adair de Ojo Viajero por su trabajo con esta temporada. Bendiciones y gracias, amigo. En este episodio, mis entrevistados son Aldo González y Gloria Romero López. Aldo es zapoteco de la comunidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca, México. Él es ingeniero de formación. Promueve el pleno reconocimiento y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Él trabaja en defensa de la biodiversidad local del maíz, específicamente de una variedad de maíz autofertilizante llamada olotón. Gloria nació en Lázaro Cárdenas, Coyoacán de las Flores, Huixtlahuaca, en la región de la Mixteca, Oaxaca, México. Se estudió ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Instituto Tecnológico Superior en San Miguel el Grande. Actualmente se realizó registros de nacimientos en el municipio de Coyoacán de las Flores. Ella gusta mucho platicar en mixteco. Bienvenido, Aldo, y bienvenida, Gloria, al podcast El Fin de Turismo. Gracias a ambos por estar dispuestos a hablar conmigo hoy sobre estos temas. Tengo curiosidad por saber si ustedes dos estarían dispuestos a ofrecer una pequeña introducción o resumen sobre ustedes mismos. Bueno, sobre mis viajes. Bueno, no me dedico a viajar, casi no tengo vacaciones, pero por las cuestiones del trabajo me ha tocado ir a diferentes lugares del mundo, podríamos decir, básicamente por el trabajo que realizo. Más que ir a conocer los lugares a donde me han invitado, lo que he hecho es ir a platicar con la gente que está en esos lugares sobre los problemas que tenemos aquí en la región, los problemas que tenemos en México.
Y lo que me ha posibilitado poder viajar a distintas partes ha sido el problema de la contaminación del maíz por transgénicos. Entonces eso ha hecho que con esa bronca que empezó en el año 2001, yo haya tenido la posibilidad de ir a otros lugares a platicar un poco sobre ese problema en particular y muchos otros que se relacionan con él, ¿no? Por el tema de los transgénicos, por el tema de los agroquímicos, por el tema del control de las corporaciones hacia la alimentación, hacia las semillas también. Entonces, digamos que en general la mayoría de los viajes que yo he realizado están relacionados con estos asuntos o con los derechos de los pueblos indígenas. Gracias, Aldo. ¿Y nos podrías decir dónde te encuentras hoy? Bueno, hoy estoy en Guelatao, que es mi comunidad, y estoy en las oficinas de la organización, de mi organización, que es la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez. Muchas gracias, Aldo. ¿Y Gloria? Sí, igual yo casi no he salido así del estado, pero sí conozco mucha gente que sí emigra, ¿no? Por lo regular a los Estados Unidos, es que es donde la mayoría de acá, pero casi no emigran mucho hacia otros estados, pero sí la mayoría emigra para Estados Unidos. Ya sí tengo muchos vecinos, familia, y muchos de acá de Coicoyan sí emigran más para allá, que son para los Estados Unidos. Muy bien. Ujú. Pues muchas gracias por el tiempo con nosotros hoy. Entonces, aunque es temprano en la conversación, mi pregunta es sobre cómo han visto que el regreso de los migrantes a sus pueblos ha afectado a la comunidad en sus propios lugares o pueblos. Sí, en cuanto a cómo ha afectado a la comunidad, que muchos cuando regresan, pues ya tienen otras ideas, otra cultura, otra forma de ver la vida, y a veces muchos ya no quieren participar así en las asambleas de la comunidad o ya vienen con otras técnicas, digamos, de cultivo, las técnicas que anteriormente habían acá, pues ya se van perdiendo. Y yo más que nada veo cómo también esto afecta también sus vidas personales, porque muchos cuando regresan ya enfermos, cansados. En el mejor de los casos, muchos ya regresan con dinero, ¿no? Y eso hace que la gente que está en el pueblo ve que como ellos les fue bien, pues también quieren emigrar y ya después ya son más personas que quieren migrar y ya se hacen más de idea de que pues allá en Estados Unidos existe la oportunidad de que puedan mejorar sus vidas. Pero yo digo que así en general el impacto es tanto positivo como también negativo, porque igual, como digo, muchos regresan ya cansados, enfermos, muchos igual dejan aquí sus familiares y cuando regresan, pues su familia ya no los encuentran, o algunos que dejan sus papás, cuando regresan sus papás ya murieron, o esas situaciones que impacta así su vida personal. Gracias, Gloria. Aldo, ¿querías responder? Aunque aquí en la comunidad de Guelatao no hay una migración tan alta como en otras comunidades cercanas. Digamos que una de las cosas que nosotros vemos que ha afectado es que se elevan los precios, porque traen dinero, ya no trabajan en el campo, entonces para sus familias reciben recursos y pues eso hace que ellos tengan mayor capacidad para poder pagar a los mozos, por ejemplo, para que vayan a hacer la milpa. Entonces, eso hace que el resto de la población pues se sienta afectada porque no tiene los recursos para poder pagar lo que está pagando un migrante. Bueno, eso en alguna medida está afectando la producción también de maíz. De por sí ya la había afectado porque muchos salen y dejan de trabajar la tierra. Los que quieren que se siga trabajando la tierra por parte de su familia mandan recursos, pero digamos que allí los costos se elevan para el resto de la población porque ellos pagan salarios más altos. Entonces, si alguien viene a la comunidad a trabajar, te va a cobrar más de lo que te cobraba anteriormente y muchos no lo pueden pagar. Entonces, nos dicen, ya no voy a sembrar porque el mozo está muy caro, ¿no? Y eso es una afectación pues directa, digamos, a la economía de quien no migra. Y como hay
pocos migrantes también, o digo, como hay poca gente que se queda a trabajar el campo en la comunidad, ya no hay suficientes personas para que se pueda hacer lo que nosotros llamamos gozona. O sea, que vayamos entre todos a trabajar la parcela de cada uno de los que entran a ese tipo de trabajo. Bueno, también eso es una afectación por la migración, ¿no? Y Gloria, ¿tú piensas que esa misma dinámica existe o ha pasado en tu pueblo? No, yo digo que igual sí estoy de acuerdo con lo que dice Aldo, que sí ha influenciado mucho que las personas que emigran, sí, digamos, pagan más que los que no emigran, sí se ve mucho ese cambio. Gracias. Pues parte de mi interés o cómo acercándome a la cuestión de migración fue en parte por mi familia. También eran migrantes de Macedonia y Grecia y el otro lado de Inglaterra hacia Canadá hace como 50 años. Entonces, lo que es sentido es que las dinámicas, las consecuencias de la migración en los pueblos y la gente que no migran, que hay patrones en el nivel mundial y son casi, muy parecidos. Encontré un libro en inglés, pero también existía en español, que se llama El derecho a no migrar o The Right to Stay Home por David Bacon. Y ese libro es titulado por una declaración que la gente de FIOB o la Frente Indígena de Organizaciones Binacionales hicieron en 2009, ahí en Santiago Juxtlahuaca, en la Mixteca. Después de días de discutir sobre las consecuencias de migración en los lugares de los migrantes, o sea, los pueblos originarios de los migrantes, resultó una declaración, el derecho a no migrar conjunto con el derecho a migrar. Entonces, tengo curiosidad por saber si ustedes podrían hablar sobre esos tiempos y la declaración, si saben cómo se formó, cómo se fue recibida en la Mixteca o en la Sierra Norte de Oaxaca. Bueno, nosotros aquí en la organización sí hemos hablado del derecho a no migrar, porque estamos interesados en fortalecer la identidad de las personas que vivimos en nuestras comunidades. Pues al final somos parte de un pueblo más grande. No solamente es nuestra comunidad, sino que hay varias otras comunidades que pertenecemos al mismo pueblo, al pueblo zapoteca. Y en ese sentido, pues lo que estamos tratando de hacer es que se fortalezcan nuestras comunidades, que se fortalezca nuestra comunalidad, que es nuestra forma de organización comunitaria. Y por esa razón es que preferiríamos que la gente no migrara. Pero el problema es que ha habido un empobrecimiento muy brutal del campo en general, no solamente en México, lo vemos también en otros países, que los que emigran principalmente son gente que sale del campo y van hacia los Estados Unidos a trabajar al campo en Estados Unidos, pero en condiciones que son completamente distintas a cómo se trabajaba en la comunidad. Incluso aquí en México, algunos van a trabajar en los campos del norte del país también, en condiciones pues terribles, con muchos agroquímicos. La gente regresa, en algunos casos regresan enfermos, ¿no? O regresan con las patas por delante, dijeron en el pueblo, porque ya pues, están muertos, ¿no? Regresan nada más para que los entierren en la comunidad, pero pues prácticamente toda su vida la hicieron fuera, ¿no? Entonces, quienes se van sufren, ¿no? Porque añoran estar en la comunidad, quieren comer lo que hay en la comunidad, quieren escuchar la música de la comunidad, quieren hacer la vida como si estuvieran en la comunidad, pero ya no están, ¿no? Quienes se quedan a vivir fuera de la comunidad, digamos en Estados Unidos sobre todo, pues sus hijos ya no los van a entender, porque ellos son educados de una manera distinta en escuelas que no tienen nada que ver con su cultura, digamos que son colonizados mentalmente en las escuelas. En Estados Unidos hay muy pocas escuelas que podríamos decir tienen la
capacidad de poder ser interculturales y enseñar en español y en inglés y enseñar la cultura de la comunidad y la cultura pues que se vive en los Estados Unidos, ¿no? El individualismo. Entonces, es muy complejo que un niño de migrantes nacido en Estados Unidos pueda regresar a la comunidad porque pues ya se adaptó a otra forma, a otra civilización, a otra forma de vida completamente distinta a la comunitaria. Y bueno, eso a nosotros nos preocupa, estamos interesados en que la gente se quede, sabemos que es difícil porque hay pocos recursos económicos en las comunidades, pero aún así pues estamos haciendo el esfuerzo para que la gente se sienta orgullosa de ser de sus orígenes y no tenga la necesidad de emigrar. O en último de los casos, si tiene la necesidad de emigrar, por lo menos que tenga una referencia de lo que es su comunidad y la lleve a donde esté, ¿no? Porque pues a veces pues, la gente lo hace por necesidad, esa necesidad te lleva a otros lugares, pero si tú te sientes orgulloso de tu identidad cultural, vas a llevar esa identidad a donde tú estés, ¿no? En el caso de la sierra hay gente de varias comunidades que hace comunidad en donde está. Pero bueno, obviamente no lo va a poder hacer de la misma manera como si viviera en la comunidad, pero al menos algo se llevan, otra forma de ver el mundo se puede llevar también, aunque no la vas a poder practicar como lo vas a hacer en tu comunidad, ¿no? Y en general, digamos, el trabajo que nosotros hacemos en la organización está enfocado a que se fortalezcan pues distintos mecanismos para que la gente se quede. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en el establecimiento de una escuela de agroecología, ¿no? Para que los jóvenes tengan herramientas para poder sembrar la tierra sin depender de los herbicidas, de todos los agroquímicos que vienen con la Revolución Verde y que son los que utilizan normalmente en los Estados Unidos para la producción agrícola de la mayoría de las cosas que se hacen allá, ¿no? Y dentro de este esquema de agroecología, pues obviamente que para nosotros el elemento cultural es fundamental, ¿no? Porque no podemos hacer solamente la agricultura fuera de nuestro contexto territorial, cultural. Entonces todo esto tiene que estar englobado en esas iniciativas que estamos tratando de impulsar. Eso. Yeah. Gracias, Aldo. Y Gloria, esa declaración surgió en la región de la Mixteca, donde estás. Y pues me gustaría saber si recuerdas la declaración, si era parte de la política o la gente de tu pueblo. Bueno, me enteré que esta declaración surgió debido a las grandes injusticias que sufren los migrantes, como dice Aldo, desde el momento en que salen de sus hogares hasta llegar allá digamos, en Estados Unidos, donde tienen que trabajar igual y siguen sufriendo lo que son abusos físicos, psicológicos, y qué más quisiéramos que la gente pues no emigrara, ¿no? Pero sabemos que debido a sus necesidades emigran, pero ojalá y cuando emigraran tuvieran esas oportunidades de tan siquiera emigrar lo mejor posible que puedan y no pasar por tanto sufrimiento. La declaración surgió en esta zona de Juzlahuaca, según lo que yo he encontrado. Igual no sabía mucho sobre esta declaración, pero debido a esto ya chequé y sí, la declaración surgió sí, específicamente por las injusticias que sufre la gente desde salir de su hogar hasta llegar a Estados Unidos, todos los abusos que llegan a sufrir en el camino y hasta igual muchos hasta allá, aunque estén en el trabajo allá, también siguen sufriendo. Y por eso, pues, ¿qué más quisiera la gente que no emigrara, no? ¿Qué más quisiéramos que toda la gente tuviera la dicha de tener una vida digna en su país, en su tierra, para que no tuviera que emigrar? Pero sucede que sí emigran, sucede por muchas razones que a veces no están en nuestro alcance poderlos ayudar, pero digamos, tan siquiera ofrecerles las oportunidades para que emigren de la mejor manera posible y no tengan tantas desventajas al momento de emigrar. Gracias. No, pues sí, el pueblo de mi papá, por ejemplo, era un pueblo campesino en Grecia y ya no está abandonado,
pero cuando se salieran hubiera 800 personas. En el día de hoy hay como 50. Hay como unos 2, 3 campesinos todavía. Entonces, entiendo bien de lo que dicen y qué tan importante es crear las condiciones para que la gente no necesite migrarse si no necesitan. Pero me gustaría también preguntarles sobre el éxito quizás que ha existido. Entonces, si hubo una declaración en 2009 que salió de Huixlahuaca y pues la verdad no es muy conocido, a pesar del éxito del libro y esas cosas. No es muy conocido por lo que he visto en México y por hablar con algunas personas de FIOB en Estados Unidos. Pero vamos a eso en un momento. Quería preguntarles si hay programas o han visto ciertos éxitos dentro o a través de esos programas que, por ejemplo, que mencionaste, Aldo y Gloria, si en los pueblos hay como un cambio, si algo ha cambiado en esos 15 años. Ajá. De mi parte, yo digo que sí, sí ha habido un cambio, tal vez un cambio directo, no ha habido, la declaración sí ha ayudado, nada más que nosotros no lo hemos visto porque casi no se menciona, pero sí ha habido, gracias a eso, pues se han formado programas, proyectos que sí han apoyado a los migrantes, pero que muchas veces nosotros desconocemos, pero sí existe, digamos, el impacto positivo que ha generado esa declaración. Bueno, en el caso de la Sierra Juárez, la Sierra Norte de Oaxaca, digamos, hay algunas comunidades que tienen un alto índice de migración y bueno, ahí en algunos casos han llegado algunos programas, por ejemplo, como 2x1, donde los migrantes, digamos, ponen una parte de recursos, el Estado pone otra parte o pone dos partes, digamos, el gobierno federal, el gobierno del Estado, para hacer alguna obra en la comunidad. Pero realmente eso no está solucionando ningún problema, ¿no? Porque básicamente lo que está haciendo es obligar a los migrantes a que contribuyan a realizar alguna mejora, alguna obra en su comunidad. Y cuando esos recursos los podrían destinar para sus familias o para otra cosa, o para cumplir con sus obligaciones comunitarias, pero no necesariamente realizando las acciones que el gobierno está obligado a realizar, ¿no? En obras sociales o cosas por el estilo. Entonces, pues yo podría decir que de los programas que han aparecido en los últimos años, pues tampoco nos han ayudado mucho a frenar la migración. Por ejemplo, el programa del sexenio pasado más anunciado fue el de Sembrando Vida, ¿no? Y si bien ese apoyó a algunos campesinos en algunas comunidades, no en todas, pues podríamos decir que sí los capturó para que no migraran hacia los Estados Unidos, pero dejaron de sembrar maíz. Cuando inicialmente el programa era para que sembraran más maíz, los pusieron a sembrar arbolitos, ¿no? Árboles que en muchos casos ni siquiera eran de la región, que no iban a pegar, o si iban a pegar no iban a ser útiles aquí porque venían de otras regiones, o si crecían ya no iba a poder cultivarse maíz en esos lugares porque le iban a hacer sombra al maíz. Nosotros vivimos en laderas, aquí no hay lugares planos como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que programas gubernamentales que hayan beneficiado en alguna medida el flujo migratorio, que hayan hecho que haya menos flujo migratorio, pues tampoco se ven, ¿no? No se ven con mucha claridad. Nosotros vemos que se siguen estableciendo políticas para destruir el tejido comunitario, para expulsar a la población del campo hacia las ciudades o hacia los Estados Unidos. Gracias, Aldo. Y has mencionado que tu trabajo tiene mucho que ver con la regeneración de maíz y obviamente maíz criollo, o sea, local también. ¿Por qué es tan importante para el pueblo frente de las consecuencias de la migración? El maíz para nosotros es un elemento muy importante. Nosotros podríamos decir que es el corazón de la comunidad porque lo vamos a comer todos los días. Nosotros le decimos nativo, les dicen criollo desde las instituciones y en muchos lugares por costumbre, ¿no? Pero la palabra está mal empleada. Nosotros decimos que son nuestros maíces nativos.
Y no es lo mismo comer una tortilla de maíz nativo, un elote de nuestros maíces, ¿no?, a que comprar un elote que ahora venden en la ciudad, que fue hecho con maíces híbridos, o que tengamos que comer tortillas hechas con maíces transgénicos. Desgraciadamente, en los últimos años, yo creo que no solamente pasa aquí en la sierra, sino en muchos otros lugares del país, se ha incrementado el uso de las tortillerías. Y entonces ya no sabemos con qué maíz están produciendo esas tortillas. Pero no se pueden comparar con las tortillas de nuestros maíces hechas con nuestras propias tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que el maíz para nosotros, además de ser nuestro alimento principal o el que más consumimos, también nos da identidad. El maíz nos convoca, por ejemplo, a trabajar juntos, cosa que en Estados Unidos no lo hacen los agricultores. Ellos contratan migrantes para que hagan su trabajo, ¿no? Y ellos van a producir lo que vayan a producir para vender. Aquí el maíz que se siembra normalmente es para consumir, casi no se vende el maíz. Y por ejemplo, ahora que están poniendo precios de garantía, ¿no? El precio de garantía pues de 6 pesos. En nuestras comunidades el maíz no lo puedes vender a 6 pesos. O sea, por lo menos lo vendes a 20 pesos, si es que lo vendes, porque ese es el esfuerzo de tu trabajo y también por la misma gente de la comunidad o incluso por los migrantes o por las familias de migrantes, es valorado como un alimento que es completamente distinto a el maíz que se compra en la tienda, en la Conasupo o en Liconza o en cualquier tienda comercial o que viene de la tortillería. Entonces, hay un aprecio especial por nuestros maíces, eso es importante, pero cada vez se está produciendo menos. Ahora, anteriormente quien tenía maíz era considerado rico desde una perspectiva comunitaria. Hoy quien tiene maíz es considerado tonto o pobre porque no tiene dinero. Sin embargo, pues sobre todo los campesinos viejos dicen, bueno, pues si yo tengo maíz no necesito dinero para vivir porque tengo el alimento suficiente, ¿no? Incluso anteriormente, por ejemplo, cuando la gente tenía que realizar sus cargos comunitarios que no eran pagados, ahora en muchas comunidades han empezado a pagar el cargo. Quien podía ocupar el cargo era una gente mayor, que sus hijos ya habían crecido, pero que además él tenía maíz para no pedirle favor a nadie de cómo iba a solventar la alimentación de su familia por el año o el tiempo que tuviera que estar al frente del cargo comunitario. Entonces, digamos que el maíz también hace comunidad y con estas políticas, falta de apoyos o de eliminación de apoyo, el campo mexicano están lastimando también nuestras formas de organización comunitaria. Eso. Qué fuerte. Sí, me acordé de lo que dijiste, Aldo, unas palabras que escribió el filósofo Iván Illich. Y no sé si es exactamente lo que escribió, pero básicamente dijo que durante casi toda la historia de la humanidad, la mayor medida de la pobreza era si uno tenía o no que comprar su alimento, su comida. Es decir, si tenías que comprar tu comida, en el pasado era un señal, una medida de pobreza, de decir que pues, eres pobre si tienes que comprarlo. Gloria, ¿tienes algo para agregar a ese punto? A ese punto, no. Está bien, está bien. Pues me gustaría también seguir con lo que mencionaste, algo de los recursos y lo que se llaman remisas. Y por lo que he visto, las estadísticas nos dicen que es más o menos 6% de la economía mexicana que está compuesta por remesas guiadas por familiares o amigos en Estados Unidos. En algunos de los pueblos a los que me han invitado, me han dicho que el pueblo no sobreviviría sin remesas. En otros, me han dicho que el pueblo sobreviviría mucho mejor si la gente no se fuera. Este es un tema muy complejo y me pregunto
si ustedes dos podrían hablar sobre esa complejidad. ¿Qué han visto en sus pueblos y en otros lugares como resultado de las remesas? Y siento que sale como ese tema en una pregunta vital o central, que es como si una persona puede o no ser responsable de un lugar estando en otro lugar. Yo digo que sí, las remesas se han influido positivamente porque gracias a ellos ha habido muchos negocios, comercio, y siento que si le quitáramos esas remesas, esos negocios, comercio, pues se caería, porque el dinero que mucha gente va a gastar en esos negocios es dinero que sus familiares envían de Estados Unidos. Gracias a ello, pues compran sus alimentos, los materiales que ocupan, desde útiles escolares hasta cosas personales que ocupen. Y sin las remesas, yo siento que sí estaría complicado porque como hasta ahorita no hay suficientes oportunidades dentro del país para que pueda satisfacer esa demanda, yo siento que si las quitáramos sí sería un impacto muy fuerte negativamente. Decía yo que el lunes es el día de mercado en Ixtlán, que es la comunidad más grande de esta región. Y cuando va uno llegando a Ixtlán, lo primero que ve uno es la fila en el banco. Es una fila mayor que cualquier otro día. La mayoría de la gente que está formada ahí va a recibir remesas, ¿no? Y luego la va a gastar en el mercado. En el mejor de los casos, pues sería bueno que comprara cosas de la región, pero muchas de las cosas que compran también son procesadas, vienen de fuera, ¿no? Incluso una cosa que da hasta miedo a veces es ver cómo las señoras se llevan sus paquetes de marucha, ¿no? Y tú dices, eso es lo que van a comer los niños. Y sí, están cambiándole la alimentación a los niños, porque es más fácil poner a hervir la sopa que ya viene en esa caja, le echan agua, se hierve y ya está la comida. Sí se reciben recursos que sostienen a la familia, pero nos están cambiando la forma de vida, ¿no? Porque pues no puedes sobrevivir que estaban haciendo anteriormente nuestros antepasados, nuestros papás, nuestros abuelos. Entonces nos están cambiando la vida y nos están haciendo dependientes del dinero, nos están haciendo individualistas también, porque ahora tener dinero pues puede ser una cosa de prestigio, ¿no? Pero realmente las remesas no están resolviendo un problema de fondo en la comunidad. Están resolviendo un problema de una sobrevivencia impuesta, ¿no? Porque te quitan tu forma de ser, te quitan tu forma de vivir comunitaria y te imponen una forma de vida individual que se basa en el dinero y no en las relaciones familiares o las relaciones comunitarias que existían anteriormente. Entonces, digamos que las remesas te van a ayudar a vivir, te van a ayudar a comprar cosas, ¿no? Muchas de esas cosas no van a ser locales, o sea, llega el dinero a la comunidad y se va de la comunidad para el que compró cosas fuera de la comunidad y que vino a vender a este lugar, ¿no? Pero entonces está ayudando, podríamos decir, que la economía capitalista, no está ayudando a la economía comunitaria, aun cuando sean gentes de la comunidad las que vendan las cosas, ¿no? Digamos que puede ser que una parte se quede en la comunidad porque el comerciante de la comunidad fue a la ciudad, compró las cosas y las trajo aquí. Él se va a quedar con su ganancia, pero finalmente le está haciendo el trabajo al capitalista que produjo esas cosas y las llevó a la comunidad a través de ese comerciante, ¿no? Entonces, las remesas están ayudando a fortalecer el sistema capitalista y a destruir el sistema comunitario. Anoche un amigo me contaron que hay algunos pueblos aquí en Oaxaca que apenas se juntaron en sus asambleas para platicar sobre la posibilidad que la amenaza del momento de Trump en Estados Unidos para deportar todos los migrantes, bueno, no todos los migrantes, pero los migrantes que no conformen con el mundo de Trump ahí en Estados Unidos,
¿Y qué pasaría? O sea, la gente en las asambleas están hablando de qué pasaría si eso pasaría. Si de repente hay cientos, si no miles de compañeros y familiares que de repente lleguen de nuevo al pueblo. Y obviamente sin esos fondos. Quizás es un poco de lo que pasó en la pandemia también. Hubo muchas historias de gente del norte allá volviendo a sus pueblos y se empezaron a trabajar en las milpas, pero luego se fueron de nuevo al norte pues a trabajar. Sí, bueno, si eso, digamos, si esa amenaza se llegara a cumplir y todos los migrantes regresaran, yo siento que sería muy complicado para el país sostener a todos esos migrantes porque hasta ahorita no hay tantas oportunidades. Digamos, sí hay un programa del más conocido, Sembrando Vida, pero no se está cumpliendo muy poquito el trabajo que debe de cumplir. Y si regresaran todos los migrantes, nos quedaríamos como que atascados, como sería un impacto, yo siento que negativo, porque no tenemos la posibilidad de recibirlos, no tenemos las oportunidades, no tenemos programas, no tenemos, hay muchas cosas que no nos van a favorecer, porque ellos, si ellos regresan, van a ver muchos migrantes, pero sin un sustento, sin algo que los pueda sostener para que tengan una vida más o menos como la que ya tenían cuando estaban allá. Y porque no solo va a afectar a ellos, sino también sus familias que tienen acá, al ver que sus familiares que estaban allá, pues, ya van a estar acá. Gracias, Gloria. Sí. Aldo. Bueno, algunos empiezan a preguntar eso. Nosotros vemos que incluso en Estados Unidos hay algunos migrantes que votaron por Trump. Muchos creo que votaron por Trump. Platicando con algunas personas, digamos que los que pagan impuestos y ya tienen su residencia en Estados Unidos, ven a los migrantes documentados como estorbo, como una competencia desleal, porque ellos no están obligados a pagar impuestos y entonces no, pues que es parte del modelo, el modelo capitalista diseñado. Digamos que entre los mismos mexicanos migrantes hay contradicciones, hay discriminación. Digamos, un migrante que ya es residente a veces no va a apoyar a un migrante legal, porque puede quitar el empleo. Y bueno, esto nos mete en situaciones complejas al final de cuentas, porque incluso estos migrantes votaron por Donald Trump. Estarían de acuerdo en que deportaran a los migrantes ilegales. Es un extremo. Ahora, los migrantes en general, si son deportados, los migrantes indocumentados, si son deportados, van a afectar la economía también de los Estados Unidos, ¿no? Porque hay muchas cosas que en Estados Unidos dejarían de funcionar si no hay migrantes. O sea, ¿quién va a cuidar a los viejitos, por ejemplo? Muchos migrantes, sobre todo mujeres, se dedican al cuidado de personas enfermas o personas mayores de edad que no tienen familia o que si tienen familia de todas formas los mantienen prácticamente en el abandono o viven de su pensión y ya no pueden hacer su vida normal porque tienen algún padecimiento, etcétera, y necesitan a una gente que las cuide. Normalmente son mexicanos o son migrantes indocumentados los que hacen ese tipo de trabajo. Este sector de la población de Estados Unidos se vería afectado. Los granjeros siembran, digamos, para vender sus productos en el mercado de Estados Unidos, la mayoría contratan migrantes indocumentados. Entonces ellos también van a tener un problema de que su producción agrícola va a bajar porque no va a haber migrantes. Y hay otros sectores de la economía en Estados Unidos que también resultarían afectados. Yo no sé si Trump no lo está viendo o se hace el que no lo ve o es solamente un amague, como quien dice. Es como una amenaza que no va a cumplir, porque finalmente eso afectaría a la economía de los Estados Unidos. Si llegara a hacerse, aunque fuera de manera parcial, que es lo más probable, pues los migrantes que fueran deportados hacia México, no sabemos si traigan remesas o no, no sabemos si hayan tenido ahorros o no. Puede ser que algunos sí, puede ser que algunos no. Muchos de los que regresan ya no están acostumbrados a vivir en comunidad,
o en su comunidad no están acostumbrados a vivir, a realizar las actividades en el campo y preferirían vivir en la ciudad. Pero en la ciudad no va a haber empleo, no va a haber suficientes empleos para que ellos puedan hacer una vida menos rural, digamos, en su regreso a México. Algunos otros dicen, bueno, pues si a mí me deportan, pues yo me regreso a mi comunidad a sembrar maíz, no pasa nada. Pero no creo que sea la mayoría, o no creo que sea la totalidad, al menos, ¿no? Los que vayan a regresar a su comunidad. Quienes han trabajado desde niños en la comunidad y saben realizar el trabajo de campo no van a tener problema, pero quienes ya se acostumbraron a realizar actividades que no son agrícolas y han sido obligados a migrar, pues sí van a tener ese problema de que no van a saber qué hacer cuando retornen a este país o cuando los obliguen a retornar a este país. Sí, yo recuerdo leyendo un libro hace unos años y era un poco raro porque el libro era publicado en 1940 y fue una historia social de la migración llegando en Estados Unidos en el siglo anterior y básicamente dijo que si llegaron como los alemanes o una ola de migrantes alemanes, los que ya estuvieran allá odiaban los alemanes porque los alemanes estaban listos a pagar más renta y aceptar menos ingresos de trabajo. Y luego otros 10 años pasan, ¿no? Y quizás ya hay más alemanes ahora, pero ya vienen los ucranios. Y los alemanes están enojados porque los ucranios están listos para pagar más renta y trabajar por menos. Y luego los alemanes se van a la periferia o se encuentran nuevos pueblos o ciudades, emigran básicamente. Y es un ciclo que hasta la fecha vemos en lo que dijiste, Aldo, respecto de la gente que ya tiene residencia en Estados Unidos, por ejemplo, los mexicanos, diciendo que pues ya tengo el mío, entonces nadie más, ¿no? Ese tiene una historia muy, muy larga. Y además la cosa que yo crecí en Toronto, en Canadá. Canadá está conocido y también se promueve en el país como un país de multiculturalismo. O sea, la gran mayoría de nuestros papás son de otros países. O sea, es un país de migrantes. Crecimos con esta idea nacional que la población del país siempre estuvo disminuyendo, o sea, menos y menos gente cada generación. Entonces, por eso teníamos que invitar y aceptar un montón de migrantes cada año, o sea, un montón. Pero leyendo las historias sociales me di cuenta que, pues, esas invitaciones en sentido de estar abierto al otro no era parte de la compasión del país canadiense, era porque necesitaban cada vez más entre comillas, labor barato, o sea, gente que estaban dispuestos a trabajar los trabajos que nadie más querían hacer y por dinero que nadie más querían trabajar. Y entonces el Estado tenía que seguir invitando, trayendo gente de afuera para hacer ese trabajo. Y la pregunta sería entonces, quizás, ¿qué haríamos? Como dijo Gloria, para asegurar que hay un trabajo digno, hay una vida digna para la gente. Y lo digo porque cuando hablé con un representante de FIOB, que era representante de FIOB en 2009 durante la declaración a no migrar, y le pregunté entonces, ¿por qué esa declaración no ha salido viral o popular en Estados Unidos y otros países? Y me dijo, bueno, no, es que en Estados Unidos la cosa es que si eres de la parte izquierda, la política, no podrías criticar nada de la migración. O sea, toda la migración es bonito, ¿no? No hay un espejo a las realidades. Pero sí te criticas la migración en cualquier manera, eres automáticamente parte de la derecha o otra derecha. Eres un hijo de Trump, etc. De hecho, por ejemplo, Trump no podríamos decir que sea un nativo americano, ¿verdad? Los nativos americanos no tienen el pelo anaranjado. Entonces, él vino de otro país, vino de Europa. Y bueno, a lo mejor ahora ya se siente
estadounidense y no quiere que otros vayan a ese país de manera ilegal, como a lo mejor sus papás llegaron a los Estados Unidos, ¿no? A pagar rentas caras y a recibir salarios bajos. Pero pues él ya se hizo al modo capitalista de Estados Unidos, tiene la nacionalidad de los Estados Unidos y ahora no quiere que otros migren. Pero tampoco creo que quiera reconocer derechos de los nativos americanos, que son quienes han vivido ahí por muchas más generaciones que las de la familia de Trump o de muchos otros que se sienten estadounidenses ahora. Estaba viendo hace unos días un video de cómo viven algunas familias en Mongolia. Mongolia es un país en donde todavía hay pastores nómadas que no viven en una ciudad o en una comunidad agraria, viven en un territorio amplio y van siguiendo a su ganado, que va cambiando de lugar dependiendo de la estación del año. Ellos no tienen necesidad de migrar. O sea, ellos han hecho su vida así desde hace mucho tiempo, por muchas generaciones, e incluso no tienen la necesidad de tener los recursos económicos para comprar cosas, porque no necesitan tantas cosas. Necesitan una tienda de campaña para poder irse para otro lado y a lo mejor los muebles más básicos para poder vivir adentro de su tienda de campaña y se acaba. Y eso no quiere decir que sean pobres. El capitalismo mide la pobreza en función de los ingresos económicos. Si ganas menos de $2 al día, pues eres una persona muy pobre. Pero pues el dinero no te va a solucionar todos los problemas del mundo. Entonces creo que tenemos que empezar a mirarnos de otra manera y ver que los recursos económicos no son la única solución para la vida. Nos han hecho creer eso en los últimos años. Entonces hoy quien no tiene dinero es pobre, ¿no? Pero creo que hay otras formas en que hemos vivido la mayor parte de la humanidad en este planeta que no eran como esta forma de vida capitalista que hoy nos están imponiendo, ¿no? Y nos la están imponiendo porque pues cada vez son menos gentes las que quieren controlar la economía mundial. O sea, nosotros lo vemos, cada vez son menos compañías transnacionales las que tienen, por ejemplo, el negocio de las semillas. Y las semilleras que había en México hasta hace 30 años ya desaparecieron en estos últimos años y ahora las tienen 4 grandes empresas a nivel mundial. Pues obviamente que ellos quieren tener el negocio de las semillas y no quieren que nadie más tenga el negocio de las semillas, o que los campesinos no tengan sus propias semillas para poder sobrevivir. Entonces están expropiando la posibilidad de generar una vida de una manera distinta, ¿no? Entonces ellos nos van a obligar o nos quieren obligar a que hagamos la vida como dependiendo de lo que ellos nos puedan vender y desaparecer esas otras formas de sobrevivir en el planeta. Yo creo que esas otras formas, aunque muy deterioradas, muy golpeadas, siguen vigentes en muchos lugares y habrá gente que las quiera reivindicar, ¿sí? Nosotros las queremos reivindicar y creemos que hay otra forma de hacer la vida. Hay muchas otras formas de hacer la vida en este planeta que son. Gracias, Aldo. Gloria, ¿te gustaría agregar algo a... Sí, bueno, igual por parte de lo que afecta también a que la declaración no sea tan famosa es porque, como dice Aldo, es que estamos tan enfocados en el capitalismo que si por un momento no nos enfocáramos en ese ámbito del capitalismo, yo siento que pues todos dirían que tienen una vida digna en sus tierras y se quedarían más, pero como todos estamos enfocados en lo material, en el dinero y todo eso, pues decimos que para qué vamos a dar tanto mención a la declaración si no es útil, supuestamente, pero es porque hemos tenido tanto esa idea del capitalismo, de que siempre queremos ver dinero, todo lo que implica el capitalismo y nos olvidamos un poco de lo que realmente significa tener la vida digna, porque pues somos ricos en muchas cosas, no tenemos agua, tenemos tierra, y podríamos ser felices con eso, pero igual no nos conformamos con eso, siempre queremos más porque esas son las ideas que el capitalismo nos ha metido. Uh-huh.
Gracias, Gloria. Igual para mí, como aunque he pasado mucho tiempo visitando y trabajando en los pueblos de Oaxaca, creciendo en metrópolis, urbano, occidental, moderno, etcétera. Yo tengo que imaginar una vida digna. Yo no crecí en una sociedad donde podrían apuntar a un ejemplar de una vida digna. En ese libro que escribió David Bacon sobre la ola o caravana más reciente de migrantes que se dirigen a los Estados Unidos, esta vez desde Venezuela, se mencionó en 2023, creo, se estima que 200,000 migrantes ingresaron a los Estados Unidos cada mes. Teniendo en cuenta esas cifras y las diversas crisis que obligan a las personas a mudarse en nuestros tiempos, ¿qué consejos o comentarios les darían a las personas, ya sean campesinos, indígenas o modernos, que ven la migración como la única respuesta? Sí, bueno, el consejo que yo daría así sería que si tienen las posibilidades, como digo, si tienen, aunque no tengan mucho, ¿no? Pero si viven así en una zona donde no hay violencia, donde más o menos sí pueden vivir, más o menos sí pueden tener una vida digna o a lo que se puede asemejar a una vida digna, pues que se queden ahí, no hay necesidad. Bueno, sí, sabes que sí hay necesidad, pero que no se vean tan forzados en migrar porque pues es complicado, es difícil todo lo que van a sufrir, lo que implica, como digo, también un principio, muchos emigran para mejorar sus vidas, pero igual, o mejorar la vida de sus familias, pero muchos cuando regresan, esas familias por las que se fueron, cuando regresan esa familia ya no la encuentran, ya está muerta, muchos que igual tengo tíos que igual emigraron y se fueron para dar mejor vida a sus papás, pero sus papás ya murieron y ellos todavía siguen sin regresar y la vida, ajá, y supuestamente le iban a dar mejor vida, pero nunca sucedió, simplemente están sobreviviendo, pero nunca cumplieron ese sueño. Yo digo, el consejo que yo les daría es que si tienen la posibilidad de tener una vida digna en su tierra, pues que se queden ahí y que no vean la migración como el gran sueño, como todos lo imaginamos, ¿no? Bueno, yo creo que la migración no es una decisión de las personas que se ven obligadas a migrar. Hay muchos factores. Estados Unidos necesita mano de obra barata, como tú decías. Entonces, pues aunque Trump diga que no quiere migrantes, sí quiere migrantes. Y lo que sucede en Venezuela, pues al final de cuentas es parte de las políticas que se hicieron en Estados Unidos, ¿no? Ahí metieron a ese país en crisis y luego llegó un títere de los Estados Unidos y les dijo a sus paisanos que si migraban hacia los Estados Unidos iban a ser bien recibidos. Nunca se imaginaron el calvario que tenían que sufrir en el tránsito para poder llegar a Estados Unidos. Y cuando llegan a Estados Unidos, pues tampoco son bien recibidos como les habían ofrecido que sería su bienvenida, ¿no? Y en México nosotros vemos ahora, en nuestro país, por ejemplo, cómo se ha incrementado de manera exponencial la violencia en las zonas rurales. Esa violencia no solamente está obligando a la gente a migrar, sino que pues los está desalojando de sus tierras, ¿no? Y normalmente esto se hace porque hay otros intereses en esas tierras y quieren las tierras, pero las quieren sin gente. Y entonces se va a implementar el mecanismo de la violencia para que esa gente se vea obligada a salir y por lo tanto se vea obligada a migrar a donde sea, ¿no? Porque ya no puede vivir en paz en la comunidad donde nació, donde se acostumbró a vivir, ¿no? Entonces, la migración no es un fenómeno natural, es un fenómeno que ha sido creado por el mismo capital, que lo necesita para sobrevivir como sistema capitalista y que está quitándole la posibilidad de vivir bien
a la gente que vive en lugares muy remotos, donde no necesitaban incluso de su existencia como sistema. Gracias, Aldo. Sí, seguramente las causas de la migración muchas veces vienen del motor del capitalismo, de guerra, plagas y hambre. Y podemos pensar más en que hay ciertas personas que tienen que emigrar, no tienen opción. Y además cuando se emigran y las noticias del dinero, del prestigio, privilegio, vuelve a los pueblos, a las familias, que también el tema puede quedar en asuntos de ambición, envidia, deseo, que la gente que tiene opción puede entender las consecuencias a su propio pueblo, a su propia gente, a los que se quedan o dejan atrás, ¿no? Y bueno, me gustaría en el nombre de nuestros oyentes agradecerles muchísimo por su tiempo y presencia hoy, por sus reflexiones y consideraciones, por sus trabajos y compromisos en el mundo. Lo agradezco mucho, les agradezco mucho. Y hasta la próxima. Gracias, Aldo. Gracias, Gloria. Igual, gracias. Pues mucho gusto, Gloria. Nos vemos, Cris. Sí. Si disfrutaste de este episodio y te gustaría escuchar más, suscríbete al boletín a través de chrischristu.substack.com, que se indica en la descripción de este episodio. También puedes seguirnos en Apple Podcasts o Spotify, o a través del nombre de usuario @TheEndOfTourism. Me gustaría agradecer especialmente a Adair del proyecto Ojo Viajero por su ayuda con la postproducción de esta temporada. Muchas gracias, hermano. Si desean apoyarnos de otras maneras, ya sea asistiendo en la producción o conectándonos con posibles invitados e invitadas, háznoslo saber. Gracias a todos por escuchar.